Buenas noches. Nosotros comenzamos con esta clase de liderazgo cristiano. Ah, Comenzando la clase, vamos a compartir esta palabra de Hechos, capítulo 14, verso 8 al 15. A ver, Fabiana, ¿podés leer esta palabra? Sí. Sí, profesor. Mm. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licania. Perdón, Licaonia, Licaonia. Gracias, profesor. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a la puerta y con toda la multitud quería ofrendarles sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen esas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Amén, Amén. amén, amén. Aquí vemos que el liderazgo de Pablo y Bernabé fue un liderazgo saludable. ¿Mm? Miren que cuando sanó a un hombre lisiado de nacimiento, ¿mm? La gente quería ofrendar sacrificios, dijeron que son dioses, tienen poderes sobrenaturales para sanar y querían endiosar a Pablo y a Bernabé, pero aquí se ve la humildad, ¿no? La humildad. ¿Mm? Por eso el verso 14 dice: al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Miren que esto realmente nos muestra un liderazgo sano, ¿no? ¿Mm? Y después dice, la buena nueva que queremos anunciar. ¿Mm? Habla del Evangelio y vuelvan al Dios viviente, ¿no? Entonces, eh, mm, hoy en día a veces hay líderes que quieren que reconozcan a ellos, ¿no? ¿No? No a Jesucristo, no a Dios. Quiere que el centro seamos nosotros. ¿Mm? Entonces, eso a la larga trae una enfermedad, ¿m? En que parecemos como que somos alguien como un poco más que otros, ¿no? Que somos especiales. ¿M? Que esa es una enfermedad que continuamente queremos la fama, el poder, ¿no? ¿Mm? Y exaltar nuestro nombre, que nosotros seamos el centro, ¿Mm? Que todos comience a alabar a nosotros, pero cuando la multitud
cuando quiso reconocer a Pablo y Bernabé como dioses, ellos dijeron que no, somos hombres igual que ustedes, ¿no? Entonces, allí está el liderazgo sano, ¿no? La humildad, ¿no? A veces hoy hay un síndrome de un líder Superman, ¿no? Superman, ¿no? Es como esas películas que aparecen, ¿no? Como Spider-Man, ¿no? Hombre araña, Superman, Aquaman, ¿no? Así. En la iglesia a veces quieren que los líderes seamos así, líderes extraordinarios, sin límites. Allí nosotros muchas veces eh, nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos. Por eso oh, esta confesión que, de que cuando la multitud quería poner a Pablo como alguien especial, pero ellos dijeron que no, somos igual que ustedes, somos igual que ustedes, por eso yo creo que el líder tiene que tener visión, tiene que tener mucha fe, pero además tenemos que saber a quién servimos, ¿no? Somos siervos de Dios, somos siervos de Jesucristo, ¿m? Al que tenemos que exaltar. El centro tiene que ser Jesucristo, no nosotros. ¿M? Nosotros somos simplemente siervo usado por Dios o por Jesucristo, ¿no? Entonces, eh, aquí se ve esa actitud no solamente humilde, sino una espiritualidad de un liderazgo sano, de un liderazgo sano que por eso cuando tratamos de aparecer nosotros en la obra como centro, allí no aparece la gloria de Dios. La gloria de Dios se apaga. Se apaga cuando decimos que yo hice esto, yo hice lo otro, ¿no? Yo puedo hacer esto, ¿no? Yo tengo estos dones. Entonces, allí Dios eh, y el Espíritu Santo no puede usar nuestra vida, ¿no? Siempre tenemos que recordar que somos instrumentos de Dios. ¿Mm? A ver, de esto, eh, Fabiana, ¿qué te parece? ¿Mm? Sí, nosotros somos herramientas, pero hay herramientas, ¿se escucha? Sí. Hay herramientas, todos somos herramientas en la mano de Dios. Hay herramientas para buen uso y hay herramientas para mal uso, ¿no? Por ejemplo, a ver, un cuchillo en sí mismo no es malo, Mm. porque pelar una manzana, pero también en las manos de un delincuente puede ser un arma peligrosa, ¿no? Entonces, para Dios todos somos instrumentos, porque Dios utiliza todo, todo. Nosotros somos instrumentos buenos, o por lo menos eso es lo que tenemos que tratar de ser, ¿no? De corregirnos continuamente, continuamente. Yo me equivoco todos los días y Mm. a lo mejor me equivoco por ahí, bueno, no voy a chusmear. ¿No? Y después paso un tiempo y me cuido por ahí otro día, ahí caigo otra vez. Pero bueno, es ir corrigiendo y adaptando nuevas formas, ¿no? de ser, de ir corrigiendo. Es todos los días Mm. para hacer una buena relación con el Señor. Mm. Sí, claro, el cuchillo tiene valor cuando es tomado por el dueño que usa, ¿no? ¿Mm? De la misma manera, somos instrumentos de Dios. Siempre tenemos que recordar que somos instrumentos, no somos protagonistas, ¿no? Hoy en día aparece grandes carteles ¿no? De nombres, de líderes, de lo que ha hecho, pero no hablamos
mucho de Dios, de Jesucristo. Entonces, allí no aparece la gloria de Dios. ¿M? No aparece la gloria de Dios. eh, y cuanto más nos damos cuenta que somos siervos, somos instrumento de Dios, allí Dios puede usar nuestra vida, ¿no? ¿Mm? Está bien. De esto, a ver, Raúl, a ver qué te parece de lo que hemos leído. Bueno, yo veo acá en este pasaje, tanto de Pablo y Bernabé, que demostraron tres puntos, ¿no? Primero, bueno, al sanar el cojo, demostraron la autoridad espiritual, ¿no? O sea, la autoridad de Dios, no, Mm, no personal, ¿no? mm, Este, el poder de Dios se manifestó a través de ellos, como estamos hablando del cuchillo, ¿no? mm, Que ellos utilizaron para un buen fin, ¿no? Para sanar al individuo, ¿no? Y en esto vemos la autoridad de un líder espiritual, ¿no? Es que no sanaron ellos, sino Dios, ¿no? Y en segundo lugar, cuando la gente vio y la querían adorar como dioses, ¿no? Y ellos se negaron rotundamente, ¿no? Ese reconocimiento. mm, Entonces, acá vemos la gran humildad como líderes ellos, ¿no? Si muchas veces hemos visto o he visto que cuando Dios los utiliza algún líder, ellos se llenan se llevan todo el crédito, ¿no? Así como usted mm, acaba de decir, ¿no? No le dan nada de crédito al que les dio el don, ¿no? mm, Entonces, que ellos rechazan de ser adorados, ¿no? Con mm, humildad. Tiene que ver realmente todo el crédito se lleva a Dios. Ellos, ¿no? Ellos son instrumentos humildes, ¿no? Sinceramente, ¿no? Y tercer lugar, pues predican al Dios vivo, ¿no? Al mm, Dios vivo, ellos exaltan al Dios vivo, ¿no? mm, Pues, yo creo que en esto tenemos que aprender, bueno, por lo menos yo tengo que aprender mucho de ellos. mm. Este, todo Claro, lo que uno sí. hace realmente es exaltar al Dios vivo, ¿no? Mm. Sí, por eso un líder siempre tiene que ser un hombre de fe. ¿M? Pero un hombre de fe que siempre dé testimonio del Dios vivo, del Dios viviente, ¿no? Que Dios es Dios de Moisés, ¿m? Que cuando Moisés extendió la vara, abrió el Mar Rojo, ¿no? Entonces, Dios que abrió el Mar Rojo, ese mismo Dios vivo, también es Dios vivo de nuestras vidas, de ayer, hoy y mañana, es el mismo Dios, ¿no? Entonces, tenemos que dar testimonio. Entonces, allí, cuando sanó a este lisiado, eh, Pablo Bernabé dice, no, no somos nosotros. ¿Mm? No es que se engrandecieron, bueno, se hicieron, como dice en palabra argentina, se hicieron canchero, ¿no? Bueno, yo tengo poder, ¿no? Yo tengo, ¿no? Que yo soy, ¿no? Porque en nuestra vida ministerial muchas veces la gente, a veces, ¿qué hubiese pasado si Pablo y Bernabé si hubiesen dicho, sí, sí, somos dioses? Por ahí la gente le adora, exalta, le hacen sacrificio, o le dan mucho dinero, ¿no? Ofrenda. Entonces, por ahí quizás le pueden mejor el ministerio, ¿sí o no? Puede ser más exitoso. ¿Mm? ¿Mm? Pero le dice, no, 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 no somos hombres especiales, sino somos igual que ustedes, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos ese síndrome Superman que yo creo que yo soy alguien especial, ¿no? Pero después devalorizamos a nuestro compañero, a los que están al lado mío, ¿no? Y después como que uno se hace el centro, ¿no?
y después no vemos al Dios viviente, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Entonces, allí nosotros podemos fallar, ¿no? Podemos fallar y después ¿Mm? Podemos descuidar muchas cosas que puede ocurrir en nuestra vida ah, espiritual, en que Dios está vivo, Dios obra ahora también en nuestras vidas. ¿Mm? Perdemos la confianza en Dios y después uno quiere hacer toda la cosa. Entonces ahí perdemos el poder, la dependencia de Dios, ¿m? Y esto trae a veces mucho estrés ¿m? En el liderazgo que nosotros ejercemos. ¿M? A ver, ¿qué le parece de esto? A ver, Mauro, buenas noches, Mauro. Sí. Buenas noches, pastor, y Mm, bendecido a todos los hermanos. Sí, la verdad que en el tema del liderazgo es bastante, em, a ver un poco cómo puedo decir, o sea, la persona tiene, no es especial, pero sí creo que no es para cualquiera. Hay personas que no es que toma liderazgo porque Dios le mandó, sino porque tal vez creyó, pero hay muchas personas que no lo toman como con esa humildad, sencillez, mansedumbre, obediencia, y que Dios es el que le dirija, que le mande, que Dios es el que le ordena todo. Eh, Acá tenemos, conozco muchas personas que, bueno, supuestamente son pastores, y realmente para poder hablar con ellos es más fácil hablar, no sé, con el presidente de Rusia que hablar con ellos. mm, Tenés que tener un montón de protocolos para poder hablar, tenés que pasar con montones de personas, pedir un turno, a ver si te atiende y saber qué es lo que... O sea, creo que Jesús eso no hizo. Incluso él estaba siempre, muchos le criticaban porque él se juntaba con gente que, digamos, que decían que eran ladrones, que era esto, que era el otro. Bueno, esa humildad es lo más, es lo que más falta hoy en día. No tiene ese corazón o eso lo que Jesús tenía. Entonces, yo digo, está lejos, muy lejos, porque una vez que empieza a tener, y después entra la parte de economía, ¿no? Y eso le cambia mucho a las personas. El dinero le cambia mucho. Cuando mm, empezó a pastorear es una cosa y después cambió y es otra persona. mm. Entonces Sí, creo que, sí, por eso digo que no es que el claro, corazón de cada uno tiene que estar ahí. claro. Muchas veces perdemos ese primer corazón cuando Sí, comenzamos a liderar, sí, sí. ese primer corazón de humildad, de querer servir en la pequeña cosa, ¿no? Entonces, por eso el material que le di para que ustedes leyeran, contestaran, que todavía nadie me entregó, es la simplicidad del líder, ¿no? ¿Mm? Porque a veces el líder que quiere escalar hacia arriba, quiere ser cada vez más famoso, más exitoso, que todo el mundo reconozca a él, entonces aparentar como que es más que otros líderes o pastores o misioneros, entonces eso cae también muchas veces como con querer pretender que todos nos consideren como dioses. Pero Pablo, Bernabé, miren que la gente le aclamaba, venían, ¿no? Le aplaudían, pero ahí se dieron cuenta que todos se concentraban en ello, entonces ahí le dice, no somos nosotros, sino
miren al Evangelio, a Jesucristo y al Dios viviente, ¿no? Dios hizo esto, no somos nosotros, ¿no? Entonces, allí bajó a la simplicidad. Allí se ve el corazón humilde, corazón de querer servir a Dios, ¿no? Porque a veces nos lamentamos mucho de líderes famosos que después caen en problemas de dinero, de mujeres, ¿no? En cosas raras, ¿no? Que realmente nos sorprende, pero es porque quizás hay mucha tentación de parte de Satanás, ¿no? Que quiere derribar al líder, porque el líder, si derriba al líder, cae todo. Entonces, hay tentación, hay prueba, pero también nosotros hoy tenemos que examinar nuestro corazón. Si yo estudio el seminario para servir a Cristo o para exaltar el nombre de Dios viviente, o que yo quiera ser famoso, o que todos me miren a mí, escuchen a mí, ¿no? Por eso a veces en Facebook aparecen propaganda de ahora, ¿no? Antes aparecían oradores, predicadores o maestros, aparecían nombres, pero ahora aparecen con foto, nombre, ¿no? ¿No? Orador principal, después otros oradores, todos con caras, ¿no? Pero no aparece que el orador principal es Jesucristo, ¿no? ¿Mm? El que hace esta conferencia, el director, Jesús, Dios. ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué le parece, Pastor Héctor? ¿Mm? El pastor principal de la iglesia, ¿quién es? ¿Quién debería ser? ¿Mm? Jesucristo, ¿sí o no? Dios viviente, que Dios viviente sea el pastor principal de esta iglesia y que comience a pastorear, que nosotros no menguemos y que crezca Cristo, como decía el Juan Bautista, ¿no? A ver, Pastor Héctor. Sí, buenas noches. La verdad que muchos, uno vemos a nuestro alrededor que han caído en ese error, esa tentación de querer ser el centro, ¿no? El querer ser que eh, ellos hacen las cosas, pareciera como usted dijo, dioses, ¿no? Que venga personas que los sanen, que haga milagros, que Cristo está afuera, ¿no? Pero nosotros con toda la, a medida que vamos aprendiendo y estudiando estas materias, más sabemos y más humildad tenemos que tener, más sencillez, Mm, ¿no? Y ser Cristo y tener en cuenta a Cristo en nuestras vidas y depender de lo que Él quiere que seamos nosotros, sus siervos, herramientas e instrumentos en sus manos para que Él sea el protagonista de todas las cosas, ¿no? sí, bueno, gracias. Sí, téngalo en mente, este versículo que hemos leído hoy, ¿no? Que somos hombres mortales igual que ustedes. Nunca pretender de ser un Superman o alguien especial que otros, ¿no? ¿Mm? Siempre tener la sencillez, la simplicidad en el liderazgo, ¿no? Eso es lo que a la larga puede reflejar a Cristo. También podemos glorificar a Dios, que aparezca la gloria de Dios a través de nuestra vida. A ver, Mayu, nosotros seguimos estudiando con el libro de Oswald Sander. A ver, seguimos con la tarea, con la exposición que hicimos hasta capítulo 6,
Eh, Hoy queremos hacer capítulo 7 al 9. A ver, 8, 9 a cargo de Mayo, ¿no? Sí, buenas noches, profesor, y buenas noches con todos. Ah, me tocó a mí exponer sobre el liderazgo espiritual del escritor Oswaldo Sanders. Y vamos a empezar con el capítulo 7. Dice, en los capítulos 7, 8 y 9 del liderazgo espiritual, Oswaldo Sanders explora 3 pilares fundamentales para un liderazgo espiritual efectivo. Quisiera en este momento a mis compañeros pedir la palabra efectivo, que lo tengan en la mente. ¿Qué significará? Vamos a descubrirlo. Dice disciplina, el personal, visión espiritual y santidad personal. Estos capítulos ofrecen una profunda reflexión sobre la importancia de cultivar estas cualidades para ser un líder que inspire y guíe a otros hacia la voluntad de Dios. Entonces, en esta primera parte de la presentación del diapositiva, vemos que para ser efectivos, ¿qué tenemos que hacer? Disciplina. ¿Qué será la disciplina? Y vamos a ver el siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva vemos el capítulo 7, disciplina personal. Al ladito hay un dibujo de Jesús, la nueva película de The Chosen. Dice Jesús líder por excelencia. Y toda nuestra enseñanza tiene que ser cristocéntrica. Y como dice en la palabra de Dios, Mateo 20, 26, que el que quiera ser grande, lo parafraseo, el que quiera ser grande tiene que ser servidor de todos. Y al momento a veces cuesta, ¿verdad? O más cuando estamos siendo halagados, nos cuesta recordar esa parte. La importancia de depender del Espíritu Santo para que nos recuerde siempre por qué estamos donde estamos. En el número 1 dice disciplina física. Sander destaca la importancia del cuidado del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Un líder debe mantener hábitos saludables, como el ejercicio y el descanso para un rendimiento óptimo y una mente clara. Se dice que apóstol Pablo, sí, tenía deporte, y no solo eso, también mente clara, una mente sana, ¿verdad? En el número 2 dice disciplina mental. La mente del líder debe ser entrenada para enfocarse en lo verdadero y digno, controlando los pensamientos y la imaginación. El estudio diligente de las escrituras es esencial para profundizar en la comprensión espiritual. Dice que en el número 2 dice el estudio diligente de las escrituras. Entonces, un obrero de Dios que es aprobado por el Señor tiene que ser diligente. La pregunta sería, ¿estoy siendo diligente? El número 3 dice disciplina espiritual. La vida espiritual del líder debe estar arraigada en la oración constante y el estudio devocional de la Biblia. Y en esta parte quiero puntualizar algo cuando hablamos del devocional, ¿no? Porque no solo es leer la Biblia y grabarme un versículo, aunque de esto empieza lo devocional, ¿verdad? Pero el devocional, la devoción al Señor, la dedicación, la entrega, la intimidad, la armonía con Dios siempre. Dice, un tiempo diario dedicado a la comunión con Dios proporciona fortaleza, dirección y sabiduría divina. Dice, un tiempo dedicado a la comunión con Dios proporciona fortaleza, dirección y sabiduría divina. Si no hay lectura, si no hay oración, si no hay dedicación, un líder no va a saber de qué hablar y menos de qué vivir en el día, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado que cuando no has hecho el devocional, no sabes ni por qué estás orando. La importancia, ¿verdad? De llenarse de la palabra, de empaparse de la palabra de Dios. En el número 4 dice impacto de la disciplina. Sin autodisciplina,
esto es importante, el líder carece de la autoridad moral para influir positivamente en los demás. ¿Qué será la autodisciplina? La autodisciplina es la autocorrección, la autoexaminación. Y se podría decir muchas cosas, pero voy a seguir. Dice, su vida debe ser un ejemplo de autocontrol y devoción a Dios, generando respeto y confianza. Vamos a la tercera diapositiva, profesor, por favor. Capítulo 8, visión espiritual. Aquí hay 3 puntos importantes. Dice, perspectiva eterna. Un líder debe ver más allá de lo inmediato y temporal. Y esta parte me hace recordar cuando el profesor decía, ¿verdad? Un líder positivo, centrándose en los propósitos eternos de Dios. Cuando todos ven que todo está mal, un buen líder, en nombre de Jesús, ve bien. Siempre ve a Jesús, siempre ve a Dios en todo. Dice, priorizar lo que tiene valor eterno y rechazar las distracciones terrenales es crucial. En el punto 3, discernimiento de la voluntad de Dios, dice. Un líder debe tener estos dones innatos, natos, y una de las cuales es discernimiento. Si un líder no tiene discernimiento, igual va a estar perdido. ¿Y cómo adquiero discernimiento? Estando en la palabra, porque solo con la palabra voy a saber cuál es la verdad. Y como dice en la palabra de Dios, que Jesús es la verdad, la vida, ¿verdad? Bien, voy a leer esta parte donde dice, la visión espiritual no es un plan estratégico, sino la capacidad de discernir claramente la voluntad de Dios y alinearse con ella. Un líder con visión reconoce las oportunidades y los tiempos de Dios. Esta parte es importante porque como misionera he aprendido a leer los tiempos de Dios y me ha ayudado a caminar como líder, como misionera, como servidora. Dios me ha estado puliendo también y me sigue puliendo y me va a seguir puliendo. Pero la importancia de ver los tiempos de Dios. Y siempre me gusta Proverbios capítulo 2, donde dice, hijo mío, si tú hicieres caso lo que yo te digo, todo te irá bien. Entonces, la importancia de estar, otra vez digo, apegados a la palabra de Dios. El punto 3 dice, sensibilidad al Espíritu Santo. Este es muy importante también en la vida de un líder. La visión espiritual requiere una sintonía profunda con la voz del Espíritu Santo. El líder debe ser sensible a las direcciones y advertencias del Espíritu para guiar adecuadamente a los demás. Te guía a ti y también podrás guiar a los demás. Y esto nos toca como líderes. Estar alineados a la voz, a la sensibilidad. ¿Y cómo adquiero eso? Con santidad. Vamos a continuar, dice en la otra diapositiva, la importancia de la visión espiritual. Esta también es una parte muy importante. Hay un barquito allí y me gusta porque está en alta mar, ¿verdad? Y si no hay la brújula o no se sabe dónde va, este barco no tendrá dónde llegar, no tendrá una orilla, una isla donde llegar. Nosotros estamos yendo a Cristo, pero ¿cómo, verdad? La importancia de la visión espiritual. Dice, la visión espiritual es lo que da dirección y propósito al liderazgo. Un líder sin visión es como un barco sin rumbo. Para ser verdaderamente efectivo, un líder debe recibir su visión directamente de Dios y estar dispuesto a seguirla incluso ante obstáculos y resistencia. Quisiera compartir esta parte, otra vez digo, como misionera, yo no sabía escuchar la voz de Dios, ¿ya? Y empecé a orar, ¿para qué? ¿Para dónde me había llamado Dios?
Y yo le pregunté, pastor, ¿a dónde voy a ir si yo soy llamada por Dios a las misiones? ¿Dónde me vas a enviar? Y el pastor me dijo, ¿a dónde yo te puedo enviar, Mayo? Dios que te diga a dónde te llamó y allí Dios te va a usar. Y a mí me costó mucho poder escuchar la voz de Dios, su guía, su dirección, más que todo esa voz que me diga a esta tribu, a esta etnia. Y cuando fui a la primera etnia que me tocó, a una tribu, yo ni siquiera sabía cómo iba a llegar, pero Dios me mostró todo. Y realmente hace poco hacía un análisis misionero, veía, ni siquiera yo estaba preocupado de qué iba a comer, sino estaba tan llena de esa pasión y decir, wow, Señor, solamente quiero estar en ese lugar y que tu luz se muestre. Y esta es la importancia, ¿verdad? Dice, un líder debe recibir su visión directamente de Dios. Un líder no se puede guiar simplemente por libros, como se dice, comentarios, sino que de la palabra de Dios. Bueno, vamos a con la siguiente diapositiva, por favor. Capítulo 9, santidad personal. Dentro de la santidad personal hay 3 puntos importantes que Sander explica. Dice, pureza moral, lo que antes el profesor menciona y lo que muchos líderes siempre enseñan, ¿verdad? Y lo que nosotros debemos hacer también. La pureza moral, ¿qué será? Dice, vamos a leer. La santidad personal incluye vivir una vida de pureza moral, evitando el pecado abierto y manteniendo una vida interna de pureza en pensamiento y deseos. La vida del líder debe reflejar los estándares de Dios en todas las áreas. Y realmente, como un pastor que está aquí, Mauro, ¿verdad? Me gustó lo que comentó de antes. Y cómo realmente puede ser un líder. ¿Qué es el centro de su vida? Es el negarse al yo, ¿verdad? Y no solo eso, hay algo más, un poco más de esto. Es vivir íntegramente. Y venía a mi pensamiento que hay también líderes envidiosos. Dicen, ¿no? ¿Por qué a Mayu le usa mucho Dios? ¿Por qué le usa mucho a Pablo Juan? ¿Y por qué no le puede usar, digamos, a otra persona, verdad? Entonces, también Dios va a pulir, tiene que pulir, y dentro de eso también la pureza moral, no vivir la doble moral. Porque cuando se vive la doble moral, ¿qué va a salir? El victimismo. Dice, la obediencia a la palabra de Dios. A ver, dice, la santidad implica una obediencia constante y fiel a las enseñanzas bíblicas. No a los pastores, aunque sí, porque mi pastor siempre suele decir, ¿cómo puedes obedecer a un Dios que tú no ves si no obedeces al pastor que ves? ¿Verdad? En pequeñas cosas me enseñó mucho también mi pastor. Dice, el líder no solo debe conocer la palabra de Dios, sino vivirla, practicarla, pragmático, praxis, ¿verdad? La obediencia es una demostración práctica de la devoción a Dios. El punto 3 dice conformidad con Cristo. La santidad es el proceso de ser transformado a la imagen de Cristo. El objetivo final es que el líder se asemeje más a Cristo en carácter y acción. No solo en conocimiento, en ambos. Cuando ambos van de la mano, el carácter y la acción, es una buena infusión, diríamos así. Esto requiere una vida de entrega constante y dependencia del Espíritu Santo. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde dice la necesidad de la santidad en el liderazgo. Sin santidad, el líder pierde la autoridad espiritual. ¿Sabe? Un día alguien me comentó de un pastor pentecostal que fue a echar fuera demonios. Y resulta que cuando le dijo, fuera Satanás, vete de este cuerpo, Satanás le dijo, si tú también pecas.
y tienes un pecado que no confesaste a Dios. ¿Entiende? Por eso la importancia de estar limpios dentro y fuera. Dice, un líder debe ser un ejemplo de pureza y devoción para aquellos a quienes guía. La santidad personal no solo fortalece el ministerio del líder, sino que también permite que Dios lo use de manera poderosa. ¿Se acuerdan de la palabra efectivo? ¿Quieren un liderazgo efectivo? Esta tenemos que practicar. Vamos a la siguiente diapositiva. Fruto de la santidad. Ahí he puesto frutitas, ¿verdad? Dice fruto de la santidad. La santidad personal produce una vida fructífera y efectiva en el liderazgo. Un líder santo refleja un carácter de Cristo, lo que genera un impacto positivo en la vida de aquellos a quienes lidera. Además, una vida de santidad asegura que el líder esté en una relación cercana con Dios, lo cual es fundamental para el éxito en el ministerio. Ya para terminar, en la última diapositiva pusimos conclusión y otra vez también al actor de la película de Chosen, Los Elegidos, en español, dice, conclusión. En estos 3 capítulos, Sanders establece los fundamentos esenciales para un liderazgo espiritual efectivo. Disciplina, visión y santidad. Estos son muy importantes, disciplina, visión y santidad. La autodisciplina permite al líder controlar su vida y ser un ejemplo a seguir. La visión espiritual proporciona dirección y propósito divinos. Y la santidad personal asegura que el líder esté alineado con el carácter y los estándares de Dios. Sin estos 3 elementos, el liderazgo espiritual carece de sustancia y autoridad. Amén. Gracias, profesor. Bueno, gracias. Sí, ha hablado tema muy importante del liderazgo, es que tenga disciplina, después visión espiritual, también discernimiento espiritual, y luego la santidad para ser usado como líder. Dios no puede usar un siervo sucio, con manchas, sino un líder que realmente tenga la santidad, ¿no? La santidad cuando el líder es de corazón de agrado de Dios, cuando es reconocido, allí Dios puede usar grandemente su vida, ¿no? Por eso que Moisés, cuando era príncipe allí en el imperio egipcio, en Egipto, tenía buenas condiciones. Él había estudiado en mejores colegios, universidades de Egipto. Además tenía buen estatus, era príncipe del imperio, ¿no? Y además él era hombre de la nobleza, podía ser alguien con grandes condiciones para influir y también ayudar a su pueblo para ser librado de la esclavitud, pero ahí con esa, digamos, carnalidad, Moisés teniendo las mejores condiciones, el dinero, o mejor educación, ¿no? También la nobleza, el príncipe, todo con esas condiciones no pudo hacer nada, lo único que hizo matar a un soldado. Y después quedó en la condición de ser desterrado y huyendo de las autoridades. Y recién cuando estuvo en el desierto de Madián, 40 años, allí pulido por Dios, allí en el desierto, cuando
fue limpiado con todas esas impurezas, con esa carnalidad. Allí en el desierto, cuando fue preparado por Dios, entonces allí Dios lo usó. Lo usó. ¿Está bien? Por eso que eso, 40 años en el palacio de Egipto, que tenía mejores títulos. Hoy en día sería, qué sé yo, mejores universidades, tenía mucho dinero, fama, ¿no? Eh, con eso no pudo hacer nada, no pudo hacer nada. Lo único que hizo matar a una persona, ¿m? Pero después, cuando se limpió en el desierto, allí dependió de Dios, cuando tuvo encuentro allí en soledad, cuando humanamente tenía además 80 años, ¿no? Humanamente ya 80 años para ser jubilado, no tiene fuerza física, también fue un pastor de ovejas, pero allí en esa búsqueda espiritual tuvo encuentro con Dios y Dios lo usó. A partir de 80 años no dependió de su capacidad humana, sino dependió de Dios, y después dijo que todo esto lo que hizo fue Dios, lo que hizo fue Dios, que el que abrió el Mar Rojo fue Dios, el que sacó de Egipto al pueblo también es Dios. También en el desierto Dios guió. Entonces, allí, cuando fue preparado, allí se ve que Dios usó para ser salvador de su pueblo, ¿no? Entonces, lo mismo pasó con el rey David. David también eh, fue pastor de ovejas. Al principio, cuando mató a Goliat, pensó que podría ser un héroe del pueblo, pero esa popularidad le trajo un dolor de cabeza, que un enemigo mortal, el rey Saúl, quería matarle. Entonces, esa vida en el desierto, muchos años, de la vida del destierro, ahí aprendió la humildad, la dependencia en Dios. Entonces Dios purificó y luego Dios usó al rey David. Por eso que esa escuela de 13 años del David, en esa vida de continuo destierro, que tenía que escaparse del rey Saúl, entonces fueron pulidos como líderes. Así que nosotros en el seminario hacemos las materias, sacamos las notas, nos preparamos, pero lo importante es eh, ser preparado por Dios, ¿no? Por eso la santidad no es que yo vivo una vida mucho mejor que otro, ¿no? No, es esa vida de dependencia de Dios, de oración, de recibir la guía del Espíritu Santo, no darnos cuenta que nuestras capacidades no son nada, como basura, como dice el apóstol Pablo, consideró como estiércol, dice, ¿no? El tesoro es Cristo, ¿no? Entonces, allí esa purificación, ¿no? Arrepentirse de sus impurezas, no ver tanto al otro, porque nosotros vemos la paja del otro y criticamos, y no vemos la viga, ¿no? De uno mismo. Entonces, comenzar a mirar a sí mismo sus impurezas, ir corrigiendo, arrepentimiento, ¿no? Por eso la santidad es arrepentimiento. Entonces, allí comenzamos a crecer espiritualmente, dejando nuestro ego, dándonos cuenta que nuestras capacidades no son nada, ¿no?
Entonces ahí comenzar a ver la visión de Dios, no nuestra, digamos, ambición, ¿no? Nuestra ambición, sino ser sensible a la voluntad de Dios, a ver qué es lo que quiere Dios que haga, ¿no? O sea, ahí tener el corazón de agrado de Dios. El corazón de Dios está en nuestro corazón y nuestro corazón está en el corazón de Dios y Dios quiere que los hombres de Dios comencemos a hablar de Dios, del evangelio de salvación, la buena nueva, rescatar las almas eh, con el poder de Dios, con la palabra de Dios. Entonces comenzamos a ser usados como instrumento. Allí tenemos que tener visión espiritual, ¿no? Visión espiritual, ser sensible espiritualmente en la cosa de Dios y por eso no buscamos tanto nuestros éxitos, nuestra fama, sino que cada día obedecer más a Cristo, más a Cristo. ¿Está bien? A ver, de esto, a ver, de lo que habló Mayo, pero es muy importante. Disciplina, después visión espiritual, ¿no? ¿Mm? El que no está despierto ve el mundo y bueno, se ve que el mundo cada vez está peor, ¿no? La economía está mal, pero no ve cómo Dios obra, ¿no? Pero Dios sigue obrando, Dios viviente sigue haciendo su obra. ¿Mm? En el mundo y en Argentina, en nuestra vida también. ¿Mm? Así que, y después la santidad también, muy importante, ¿no? A ver, de esto, a ver, alguien que no habló, o a ver, Margarita, a ver. ¿Mm? ¿Mm? Sí, justamente como estaba diciéndolo, pastor, es muy importante que el líder, alguien que sirve al Señor como instrumento, debe tener esas tres características, ¿no? Y, y de ahí cada uno va a ir conociendo cuál es realmente la voluntad del Señor, Mm, que Él va a hacer en mi vida y cómo lo voy a hacer yo, ¿no? mm. Eso. Sí, esta semana yo encontré con un pastor que tuvimos charlas 4 o 5 horas y después semana que viene voy a encontrar nuevamente con él. Pero él casi tiene 70 años y dice que todos los años vino a Argentina y yo no me di cuenta, pero este año va a venir al seminario Tirano, porque justamente vio que en tercera semana de noviembre vamos a tener el seminario de evangelismo. Entonces viene Dr. Song de Estados Unidos, pero junto con él viene un pastor para dar una palabra, me dijo. Entonces yo quería conocer quién era, pero conocí y después me di cuenta que venía todos los años y le pregunté por qué viene todos los años, desde Corea a Argentina, que son casi 3 días de viaje, muy lejos. Hay tantos países cercanos para evangelizar, para hacer la misión, pero ¿por qué? ¿No? Porque él me dice que tiene amigos pastores argentinos, viene todos los años y debe ser muy cansador, ¿no? Viene todos los años, pero él me dice, porque Dios eh, me mandó a Argentina, me manda a Argentina. Entonces yo simplemente obedezco. Claro, esa una palabra. Ahí yo sentí una obediencia a Dios, ¿no? No es que voy a Argentina porque me gusta, porque me invita, no, 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 porque Dios me manda. Entonces yo simplemente obedezco, ¿no? ¿Mm? Además, él decía que él mismo tenía un título de que
un apodo, se llama tonto. Él dice que yo soy un pastor tonto. Él mismo dice con sus palabras, yo soy un tonto, porque no hablo nada, ni una palabra de inglés. Y tampoco sé manejar, dice. Lo único que sé es orar a Dios, leer la Biblia, ¿no? Y nada más. Otra cosa no sé nada, por eso soy un tonto, dice, ¿no? Pero después de charlar 4 o 5 horas, me di cuenta que es el hombre más sabio, ¿no? Más sabio porque él mismo reconoce que su torpeza, que él no tiene nada, pero que Dios usa grandemente su vida, ¿no? ¿Mm? Sí, de hecho está usando mucho su vida, eh, eh, que él de la nada fundó una iglesia, ahora tiene casi 2.000 miembros en la iglesia, una iglesia grande, ¿no? En Corea. Entonces, todo eso lo atribuye que Dios lo hizo, ¿no? Porque él es tonto, dice, ¿no? Él es tonto. ¿Mm? Él es tonto, pero vi que tenía una visión espiritual eh, del reino de Dios. Y además, vamos a leer este versículo que es muy importante, 2 Timoteo, capítulo 2, 20, 21. A ver, Marcelo, ¿podés leer? ¿Mm? Segunda Timoteo, Mateo, sí, segunda Timoteo, sí, capítulo 2, versos 20 y 21. segunda Timoteo, ahí lo busco. Capítulo, 2, perdón, misionero, 2, capítulo 2, sí, versos 20, vers- 21. 21, lo leo en el versión Sí. NTV. Mm, En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para el Maestro que use en todas las buenas obras. Amén. amén, amén. Allí se ve que hay vaso de oro, vaso de barro, vaso de madera. eh, mm, em, Entonces, eh, si realmente nosotros nos purificamos, nos preparamos espiritualmente, Dios usa grandemente nuestra vida, ¿no? ¿Mm? Así que eh, allí está hablando la importancia de prepararnos, ¿no? La santidad, como dice allí, ¿no? Si estamos bien preparados, Dios usa grandemente nuestra vida. A veces nosotros quejamos por nuestras condiciones, pero si Dios nos toma, quiere usar, no importa, usan los hombres más torpes para eh, que realmente esa obra fue de Dios, ¿no? Mire que el gran evangelista que Dios usó en toda la historia fue Moody, ¿no? Este hombre tenía solamente primaria tenía, pero tenía un gran fervor, ¿no? Fervor, eh, ¿no? Hacia Dios y que el que me desprecia, yo despreciaré, dice Dios. ¿Mm? ¿Mm? A ver, acá dice, ¿qué versículo leyó la última? Es 2 Timoteo, capítulo 2, verso 20, 21, ¿no? ¿Mm? Pero Moody tenía primaria y Dios usó grandemente su vida. ¿Mm? Y después acá yo vine a Argentina, muchos me hablaron de Anacondia. Pero Anacondia no tiene nada de estudio. No sé si tiene secundaria, ¿no?
pero ¿cómo puede ser que yo dije que en Corea todos conocen a Anacondia? ¿Mm? Este pastor que yo encontré esta semana dice que encontró con Anacondia y con él hizo una campaña, dice. Entonces, Dios usó grandemente a Anacondia, ¿no? Pero en Argentina debe haber pastores que tengan mejores estudios universitarios, algunos que tengan iglesias más grandes, ¿no? Pero Dios usó a Anacondia grandemente su vida, ¿no? Pero tenía una visión espiritual, Anacondia, de hacer grande campaña, llevar la gente a Cristo, sanar la persona con el poder de Dios. Entonces, fue un gran evangelista, que Dios fue un instrumento de Dios que Dios usó. ¿Está bien? Así que sigamos meditando esta palabra de la importancia de disciplina. Disciplina también es importante, ¿no? No dar excusas continuamente, que yo no puedo en esto, sino estar preparado, disciplinado, después tener la visión espiritual y la santidad. Y después Pastor Alejandro va a exponer este tema de capítulo 10, 11 y 12. Sí, hoy realmente los expositores han preparado muy bien, muy bien. Ya hicieron PowerPoint, me han enviado y bueno, sigamos, Pastor Alejandro. Hola, buenas noches, Pastor Juan. Buenas noches, siervos, hermanos. Dios los bendiga. Bueno, voy a hablar sobre el capítulo 10, de la exposición del capítulo 10, 11 y 12, seguido lo que la hermana expuso, y comienza el capítulo 10 diciendo la comunicación con los subordinados. Podemos bajar a la segunda, Pastor. Dice como título, errores típicos de comunicaciones que se necesita estar conscientes. Suponer que se ha comprendido, dice, como subtítulo, como líder, nunca suponga que su subordinado comprende el trabajo que debe hacer. Siempre verifique. Si ocurre un malentendido, es su culpa, no la del subordinado. ¿Qué nos enseña? Que es muy común en el liderazgo cristiano la falta de comunicaciones, lo que recién decía el pastor de Moisés y varios que aparecen en las escrituras o tenemos como referentes en la iglesia o en nuestras vidas, que se toma de malentendido porque a veces decimos no lo vamos a molestar o ya lo tienen por aprendido, pero suele ocurrir mucho en las iglesias este tipo de errores, que es la falta de comunicación. Y esa falta de comunicación, la palabra nos enseña que trae una cierta fricción entre el líder y el subordinado. Lo va a tomar, si lo toma bien o lo toma mal. Uno de los ejemplos es la siguiente diapositiva, la 3. Dice, ¿ha tenido alguna vez esta experiencia hasta que un supervisor se acerca y le dice que lo está haciendo mal? Pregunta, ¿de quién es la culpa? La respuesta es culpa del supervisor por no comunicarse. Usted no tiene la culpa de saber. Esta experiencia nos enseña que muchas veces delegamos responsabilidades o trabajo dentro de la iglesia como líderes a hermanos o consiervos,
pensando que ellos piensan lo mismo que nosotros, pero la realidad que no es así. Y al suceder esto es donde viene esta frustración que anteriormente mencionábamos, y no es la culpa de aquel hermano subordinado, sino es la culpa de nosotros por suponer y no comunicarles. Y la culpa es del líder, no de aquel que está aprendiendo. También hay una parte en el texto donde da un claro ejemplo de un maestro que estaba enseñando por 45 minutos cómo conjugar un verbo. Y dijo que alguno levante la mano si tenía alguna duda. Un alumno levantó y le preguntó lo esencial, ¿qué es un verbo? Y ahí este profesor se dio cuenta que los 45 minutos que explicó fueron en vano, porque tendría que haber empezado de la raíz. Esto nos enseña que también delegamos cosas suponiendo que ellos ya la conocen, y la realidad que no conocen, como hoy mencionaba la hermana, como ejemplo cristocéntrico, y disciplina, sujeción, mayordomía, y bueno, muchas cosas más que un líder debe expresar a su subordinado, porque en definitiva el líder es el mentor de aquellos discípulos. El 4. Bueno, como recién mencionaba, antes de pasar al 4, podemos tomar un ejemplo de la Biblia, Eliseo con Gise. Habrán escuchado, lo habrán leído, cuando lo envía con el báculo al niño que estaba enfermo, la madre le suplicó, le dijo que no se pare, no se detenga, que ponga el báculo encima del niño y el niño iba a despertar. La realidad es que no fue así, la madre le pidió, él fue, y cuando iban llegando a camino de la casa, se encontraron con Gise, que salió al encuentro de Eliseo porque no resultó lo que Eliseo le dijo del báculo, y cuando Eliseo entra encuentra muerto a este niño, el cual, bueno, conocemos la palabra, que se declina encima de él y cobra vida. Pero este es un claro ejemplo que Eliseo suponía, eh, y le envió a Gise, pero Gise tenía otra idea. Esto es importante, tener ese conocimiento de que el otro que va a ejercer esa tarea tiene la misma idea y el mismo conocimiento de nosotros. Dice el síndrome del señor incógnito. Esto lo vemos siempre y lo vamos a ver porque está escrito en las iglesias. Y dice el síndrome del incógnito, resumido, dice son personas que son imposibles de contactar, que nunca están disponibles y evitan contestar el teléfono y mensajes. Dos cosas son notables acerca de estas personas. Primero, no deben tener puestos de liderazgo cristiano. Segundo, son frecuentemente líderes cristianos. Nosotros los llamamos señores incógnitos. ¿Por qué les llaman señores incógnitos? Porque cuando se los necesitan no están, siempre tienen un pero, o siempre tienen una obligación antes que las cosas de Dios, ¿no? La responsabilidad que los derogan o nos dan un líder, y ellos ponen siempre un pretexto, que no tenía señal, que el celular no andaba, que el colectivo no vino, que el tren pinchó una rueda, que tuvo tal problema familiar en el trabajo y muchas cosas más. Y que cuando uno los llama, ellos nos contestan, pero cuando ellos llaman, todos deben contestar. Y ahí entra la fricción del conflicto. Por eso hay un claro ejemplo acá que hablan de unos misioneros que tenían a su líder, y su líder, ellos vivían en la ciudad y su líder vivía en el campo, en lo cual generan un gasto para que su líder esté comunicado con ellos, y compran un celular, y el cual el líder nunca respondía porque decía que estaba en el campo. Y eso generaba también fricción, descontento y desánimo
de sus subordinados al líder. Por eso es importante comprender que cada vez que como pastores o como hermanos o como diácono evangelista, el don que Dios nos da, responder a ese llamado. Amén. Porque muchas veces no respondemos a ese llamado. Le damos prioridades a otras cosas y no a lo verdadero que es el llamado de Dios. Y bueno, debemos saber que no debemos estar en este síndrome de incógnito. El 5, por favor, Sí, pastor. sí, sí, muy bien, muy bien. Este síndrome de señor incógnito, o, que no comunica, quiere comunicar cuando él quiere, a su manera, eh, Sí, es realmente em, trae mucho conflicto, ¿no? Por sí, ejemplo, va creando un sí, vacío, va creando sí, un sí, vacío porque entre el líder. he visto pastores, líderes que no se comunican. Por ejemplo, sucedió que la semana pasada me habló un misionero que quiere venir a Sudamérica, quería encontrarme conmigo. Entonces yo le dije que sí, ¿no? Y él me dio la fecha, el horario para encontrar en una estación. Después yo me olvidé, pero después me llamó diciendo que él estaba ahí, ¿no? Y me dice, ¿por qué usted no vino? Claro, pero él a la mañana tenía todo el tiempo para llamarme, decir que hoy tenemos esa cita, ¿no? Y después, antes de venir, podía haberme comunicado, pero no me comunicó nada, ni el día anterior, ni ese día. Entonces, es común que nosotros nos olvidemos, ¿sí o no? ¿No? Y bueno, Sí, pero ahí él se enojó conmigo, ¿no? Está bien, yo tuve que pedir disculpas, ¿no? Tuve que pedir sí, disculpas a este misionero joven, pero yo dije, uy, si él viajó de tan lejos para encontrarme, pero ¿por qué antes de viajar o a la mañana, al día anterior, se comunicó? Hoy en día tenemos WhatsApp, ¿no? Eh, aunque no llame, entonces yo me hubiese dado cuenta, pero claro, uno completamente se olvida y de repente dice que apareció, que está ahí, ¿no? Entonces, como que eh, eh, en la comunicación, a veces siempre es bueno comunicarse, ¿no? ¿Mm? Por ejemplo, ayer también me pasó alguien que vino y quería quedarse de repente eh, en tener algún trabajo en una obra, pero tenía que haber charlado, orado juntos, haber viendo la posibilidad, pero si de provincia toma 18 horas de viaje y de repente aparece y ahí dice, entonces uno queda atónito, ¿sí o no? No comunica nada y después quiere que tome sí, una decisión, ¿no? Entonces esas cosas eh, que ocurren, acá dice señor incógnito, pero yo diría un señor que está en está en la luna, está en su mundo, ¿no? A ver qué le sí, parece a ustedes, ¿no? Es un señor que está en la sí, luna, en su mundo, y después hace un clic sí, y mueve, pero al, al otro no se comunicó nada. Entonces uno queda sorprendido, ¿no? Ante esta novedad que nunca charló, oró junto, planificó, de repente aparece, entonces, ¿cómo podemos trabajar juntos o hacer algo juntos? ¿Sí o no? ¿No? A ver, sí. Raúl, ¿qué te parece de esto? Porque yo estoy viendo esto muy frecuente ahora, ¿no? Que le cuesta comunicar con el otro. ¿Mm? ¿Mm? Está muy mal porque la comunicación es muy importante para poder entenderse, Mm. más entre los siervos, Sí. porque eh,
ir a aparecer así de repente no está bien, porque en primer lugar, si no lo conozco a la persona, no sé si yo lo recibiría, porque primero tengo que comunicarme bien quién es, de conocer bien a la persona, ¿no? Para Mm, trabajar juntos. Pero la comunicación es muy importante en el cristianismo, más en los siervos, ¿no? En mm, todos los misioneros. Tiene que ser muy fundamental para mm, poder entenderse, porque así de repente no es, quedamos los dos atónitos y uno no sabe qué hacer, ¿no? mm. Sí, yo creo que es muy importante la comunicación. Sí, por eso aquí están los seminaristas también, cuando terminan el estudio, después cuando quieren volver, siempre el seminario está abierto. O si comunica un mes antes eh, y pide autorización para quedarse una semana, eh, entonces puede quedarse. Eh, mm, y después también, antes de venir, también sería bueno avisar, ¿no? Aunque haya... Entonces, la comunicación es muy importante, ¿no? Profesor, Pero eh, eh, ayer me sucedió algo muy atónito, que no sabía qué hacer, que de repente apareció, ¿m? Eh, quería trabajar en Buenos Aires. Entonces, eh, ¿m? sin ningún tipo de diálogo, casi más de 10 años no hemos tenido ni una comunicación, pero uh, de repente aparece y hace ese pedido, entonces claramente no es de Dios, no es de Dios, si no hemos charlado, ¿no? Compartido la visión juntos, la charla, entonces ahí es difícil poder trabajar juntos, por eso acá dice síndrome del señor incógnito, pero eh, uno que piensa solamente de sí mismo, no piensa del otro, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros paulatinamente abrir nuestro mundo, no vivir en nuestro mundo encerrado, ¿m? Sino que abrir y después comunicarse con el otro, a ver qué piensa el otro, cómo piensa, y después considerar al otro, ¿no? Entonces, la comunicación es muy importante, por eso yo he visto pastores, líderes que tienen mucha capacidad, buena capacidad, pero que fallan es cuando no se comunican. No se comunican ni con los subordinados, ni con la congregación, ni con los que trabajan juntos. ¿M? Entonces allí es muy importante la comunicación. Bueno, sigamos, Pastor Alejandro. Sí, muy bueno la exposición. Bueno, Sí. eh, sigue el síndrome del revoloteo del halcón. Parece chistoso, pero no lo es. Sucede mucho también. Dice, bueno, disculpen, que el perro está ladrando y dice, a su subordinado usted debe darle espacio para respirar y no ahogar su creatividad e iniciativa. Dice, si usted le da trabajo a alguien, asegúrese de que esta persona comprenda lo que usted espera de ella. Luego, déjela sola para que trabaje. Usted puede supervisarla preguntando, ¿necesitas algo? Evite la declaración, dice, condescendiente, repítame lo que dijo. ¿Qué quiere decir el síndrome del revoloteo del alcohol? Esto de, me ha pasado laboralmente y bueno, en iglesias también. El que tenés parado atrás clavándote los ojos en la nuca y encontrando el mínimo detalle para degradarte o hacerte sentirte menospreciado. Como recién decía el pastor de este pastor siervo, que
le decían el tonto, pero al- a la palabra esa, como otra persona la puede manejar delante de Dios, como dijo el pastor Juan, es un hombre lleno de sabiduría. Y eso lo enseña la palabra eh, de Dios. Y, y es importante saber esto, que no debemos sofocar, sí debemos vigilar y debemos estar y ayudar y guiar a aquel subordinado, a aquel discípulo, a aquel obrero que Dios nos pone para enseñarle. Por eso dice, ¿alguna vez has tenido un supervisor que se para detrás para mirar todo lo que hace usted? ¿Se sintió incómodo? ¿Trabaja mejor o peor? La verdad que muchos se trabaja peor. ¿Por qué se trabaja de peor? Porque siente esa tensión de aquella persona mirándolo, observándolo, eh, para ver el mínimo detalle, como recién mencionaba, de un error. En la iglesia eh, puede ser, me ha pasado en la oración, la hace muy larga o la hace muy corta, o la predicación la haces larga, corta, te explayas mucho, te explayas poco. Me acuerdo que en un momento había una hermana en mis comienzos que pasaba, siempre ella agradecía. Era la única que los 365 días, o sea, todos los días de culto ella pasaba y agradecía. Y muchas veces se la criticaba porque siempre pasaba, daba gracias por un día más de vida, por su familia, por la misericordia de Dios, me acuerdo bien lo que decía, y cantaba un himno. Cuando allá se pase el himno. Y siempre decían, la criticaban, ¿no? Y iban y le hacían esto del halcón del revoloteo, y le decían por qué no cambiaba, por qué no hacían otra cosa, pero esa hermana no faltaba nunca, esa hermana siempre trabajaba, su hogar trabajaba para la viña de Dios, y hoy comprendo que este síndrome, sin darme cuenta de los comienzos, lo he visto, y que en vez de edificar, destruye. Y acá nos enseña que si usted le da trabajo a alguien, asegúrese que de esta persona comprenda lo que usted espera de ella. ¿Ven? O sea, si espero que alguien vaya a evangelizar, mínimo tengo que ir con él unas veces para enseñarle, para que vea, para que se sienta apoyado, para que se sienta contenido, para que se sienta también como parte de aquel equipo de trabajo que me pasó. eh, y después dice, luego déjela sola para que trabaje. ¿Por qué la dejamos sola? Porque entendemos y comprendemos que él estuvo observando, él estuvo mirando y él estuvo poniendo sobre todo su corazón a aquella enseñanza. Dice, ¿usted puede supervisarla? Preguntando, ¿necesitas algo? Esto es fundamental también para nuestras vidas y para las vidas de aquellos que guiamos como líderes. Ir y acercarnos con un corazón, como dijo el pastor, sincero, humilde, sobre todo con amor, de preguntarle si necesita algo, cómo se va a volver a su casa, si está evangelizando, si tiene para el pasaje, si comió, si bebió, si está con sus hijos, si sus hijos comieron, bebieron. eh, Mostrar ese interés como líder, protegiendo y sobre todo guardando aquel subordinado. Y dice, evite la declaración conscendiente, repítame lo que dije. Al nosotros mencionar a cada rato eso, eh, hacemos que aquel subordinado se sienta menospreciado y este se sienta insultado, como decía el pastor, de su inteligencia. ¿Mm? Por eso es importante no decirle, decime lo que te dije, decime la orden que te envié o te mandé o te dije que realizaras. Antes de hacer esto, para crear una fricción o un vacío, como mencionábamos al principio, uno debe estar seguro que aquel subordinado comprende para no estar de atrás, eh, como el síndrome del halcón. Amén. Mm. Bueno, Pasamos a la siguiente, la 6.
Dice, decisiones unilaterales sin consultar. Los líderes no deben olvidar la importancia de la opinión de los subordinados, aunque estén muy ocupados. Esto es algo en lo que mencionaba el pastor hace rato. Las decisiones unilaterales son particularmente dañinas en los círculos cristianos porque todos son voluntarios. O sea que nadie es dueño de la viña, nadie es dueño de la iglesia, nadie es dueño del llamado. El llamado lo da Dios, el trabajo lo da Dios, la guía la da Dios. Dice, la gente tolera poco el abuso cuando no está obligada a estar allí. Lo que hoy decía el pastor. Una cosa es ponerse en un lugar de líder o de pastor, y otra es que Dios te llame y te guíe en el llamado pastoral o del líder, evangelista, diácono, el que sea, el que Dios ponga. Por eso nos enseña y nos dice que los líderes no deben olvidar la importancia de ¿qué? De preguntarle a los subordinados de lo que van a hacer y no ocuparse de tantas cosas de afuera, sino también las de adentro. Amén. Ocuparse de las cosas que Dios nos da para ayudar a otros. Y bueno, las decisiones unilaterales son particularmente dañinas. ¿Cuáles son unilaterales? Lo que mencionó el pastor Wall, el super yo. El que yo puedo, yo hago, yo manejo, yo dirijo, pero la verdad que no podemos manejar todo el circo. Debemos tener compañeros. Para eso dijo la Biblia que irán de dos en dos, ¿no? Por eso Jesús nos enseña donde dos o tres invocaren mi nombre, ahí estaré yo. No nos menciona que somos uno, sino somos un cuerpo, dijo Pablo, y ese cuerpo tiene distintos miembros y esos miembros tienen distintas funciones. Y dice la gente, porque somos todos voluntarios. Esto también lo menciona Pablo. Somos voluntarios, somos parte del cuerpo de Jesucristo. La gente tolera poco el abuso cuando no está obligada a estar allí. Y esto es importante, saber cuando la persona está por obligación o está por llamado. Cuando está por obligación, la realidad es que van a suceder muchas cosas, pero cuando están por gracia, las cosas van a ser más fluidas. Amén. Como cuando dice la palabra que uno dé con un corazón sincero y no obligado. Y dice Colosenses, todo lo que hagáis, no lo hagáis para los ojos de los hombres, sino para los ojos de Dios. Pasamos al 7, pastor. Dice, solamente comunicaciones negativas. Esto destruye un cuerpo, esto destruye mente y corazones, destruye familia, destruye llamados. Por eso es importante comprender esto. Solamente dice comunicaciones negativas. El líder que se comunica con sus subordinados cuando está, dice, inconforme. ¿Qué quiere decir? Que no solamente nosotros debemos llamar, como me ha pasado, no a mí, pero en otro lugar, trabajando, que solamente esto lo doy como una charla constructiva, no destructiva. El siervo llamaba a los hermanos solamente, como dice esta palabra, que los llamaba solamente para retarlo, nunca para felicitarlo o nunca para enseñarlo, sino para demostrarles su inconformidad del trabajo que habían realizado en la viña, en la iglesia o fuera de ella. Y dice, los subordinados aprenden a evitar a tal líder. Dice, sin embargo, le demuestran respeto superficial. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque empieza a formarse un rechazo entre el subordinado y el líder y le demuestra, como dice acá, un respeto superficial, que es un respeto falso. En privado lo menosprecian y desprecian su consejo. ¿Por qué es esto? Porque no hay una palabra de apoyo, una palabra de aliento. Siempre hay palabras de menosprecio, de opresión. Y dice el otro ítem, la buena comunicación
es casi sinónimo de un buen liderazgo. Esto es importante. Es importante la comunicación. De vuelta, volvemos a lo mismo que la hermana expuso y viene a continuación. Si no hay comunicación, no hay nada. ¿Podemos pasar al 8, pastor? Dice, conclusión, la buena comunicación es casi sinónimo, bueno, lo que recién mencionaba, de un buen liderazgo. Los líderes necesitan tener un equilibrio entre la excesiva y la poca supervisión. ¿Qué quiere decir esto? Ni mucho ni poco. Mencionaba la hermana, cristocéntrico. Jesús es el centro, no tengo que ser ni más ni menos, sino lo que Dios da. Dice, los subordinados no pueden leer nuestra mente y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que ellos entiendan lo que nosotros esperamos, lo que hoy mencionaba de Eliseo y Gise. Y esto es lo que Jesús enseñó a sus discípulos también. Por eso daba las bienaventuranzas y de vuelta le volvía a explicar para qué, para que entiendan lo que él quería enseñarles. Y eso nosotros también tenemos que hacerlo, no pensar que perdemos el tiempo, sino que ganamos tiempo, porque el trabajo se realiza. Y el 9, Sí, disculpe, sí, pasó el horario. sí, Sí, bueno, sí. Seguimos la semana que viene, ¿está bien? bueno, Sí, sí, queda el 11, sí, 12. sí. Bueno, gracias.